Hoy en Cátedra Jurídica hablaremos de pensiones. Para ello contamos con la presencia del superintendente de pensiones, Francisco Torres Díaz, quien tiene una larga experiencia y una sólida formación académica. Estudió una licenciatura en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Drexel University. También tiene un magíster en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, más otros estudios especializados en estas materias de economía, administración, finanzas y política. Desde el año 2022 es superintendente de pensiones. En este programa vamos a hablar de qué son las pensiones, para qué sirven, el sistema de reparto, la diferencia con el sistema de capitalización individual, cómo se acceden a las pensiones, cómo una persona puede lograr la devolución de los fondos que tiene ahorrado en su cuenta de capitalización individual y todos los temas de interés vinculados al sistema de pensiones de la República Dominicana. Manténgase en sintonía y en breve comenzamos con esta interesante entrevista. Como habíamos anunciado, contamos aquí con la presencia del superintendente de pensiones, el licenciado Francisco Torres, que además de ser un gran profesional de la economía, tiene gran experiencia en esta materia desde su designación y desde antes ha sido un estudioso de los temas de pensiones, pero también, como señalamos en la introducción, tiene un amplio currículo de estudio en materia económica y experiencias en el banco como analista del Banco Central de la República Dominicana. Pero una condición adicional es que es un gran amigo y a quien le profesamos también una gran admiración por la trayectoria que ha llevado tanto profesionalmente como en términos personales y políticos. Te damos la bienvenida, Francisco, a tu espacio, Cátedra Jurídica, para hablar del tema de pensiones. Muchísimas gracias, Manuel Oki, mi hermano Oki. Muchísimas gracias, Manuel, de verdad, porque para mí es un gran placer estar aquí contigo y poder compartir este tiempo y este espacio con las personas que te siguen y poder hablar un poquito sobre el sistema, que es algo que me apasiona. Francisco, vamos a comenzar de entrada con el sistema de pensiones. ¿Cómo surge el sistema de pensiones en la República Dominicana y las principales modificaciones que han surgido en los últimos años? Mira, yo siempre recuerdo que cuando yo entré a trabajar, la primera vez que yo comencé a trabajar, ya existía este sistema, que no era el que existía previo al año 2001. Las primeras cotizaciones al sistema dominicano de pensiones se hicieron en el año 2003. Entonces yo empecé a trabajar formalmente. Mi primer trabajo formal fue en el año 2003, un mes después de la primera cotización. Entonces, obviamente que como era algo nuevo y algo que se estaba estableciendo en ese momento, muchas personas, entonces uno indagaba y uno curioso con las personas que alrededor de uno, que tenían ya más tiempo, uno quería indagar. En el caso en el Banco Central, donde empecé a laborar con mi primer trabajo formal, muchas personas ya pertenecían a un régimen del Banco Central, un régimen de reparto que existía, que era el plan de pensiones del Banco Central. Y en ese momento, en diciembre del año 2002, fue el momento de corte. Quienes entraban a trabajar después de diciembre del año 2002 ya iban a empezar a empezar con este nuevo régimen, y todo aquel que quería ingresar al nuevo régimen se le dio una oportunidad que podría pasar del viejo régimen al nuevo régimen del Banco Central. Tú estás hablando de la ley 87-01 como cambio significativo en el ordenamiento. Claro, pero quería poner eso como preámbulo. Claro. Como preámbulo de que existía un plan de reparto del Banco Central. Pero estás hablando de reparto, pero ¿qué es una pensión? Bueno, claro. ¿Qué es una Los pensión? Planes de reparto, es para explicarle a la población, es que vamos a decir que hay dos tipos. Un tipo es que yo ahorro de manera individual con mi cuenta, y otro es que ahorramos de manera colectiva. Si ahorramos de manera colectiva, es como que todos estamos poniendo nuestro ahorro en una cuenta conjunto, que debería manejarse como una cuenta. Lo que eso llega a ocurrir es, que era como se manejaba los sistemas previos al 8701, como los planes del IDSS, que es el Instituto Dominicano de Seguridad Social, o como los planes de reparto del Estado, que era bajo la ley 379-81, que esa era la ley 379, esa era principalmente para los funcionarios públicos y del sector público,
Pero fíjate que ya te acabo de decir, Banco Central, sector público, no se manejaba bajo la 37981. El IDSS era supuestamente para el sector privado y que las personas cotizaran al sector privado bajo este régimen o esquema de reparto, donde las personas colectivamente ahorrábamos. Sin embargo, lo que suele ocurrir con los planes de reparto es primero, es que, y fue lo que ocurrió quizás en gran mayoría en la República Dominicana, es primero que tienen unos beneficios definidos. Los beneficios son definidos y dicen, bueno, mira, tú tienes que acumular X cantidad de cuotas y luego de esa cantidad de cuotas te vas a pensionar con un beneficio definido. El beneficio definido puede ser el 60% de tu último sueldo o tu último promedio de sueldos, que era el promedio del último 3 años de sueldo. ¿Qué suele ocurrir? Que cuando tú tienes una vida laboral, tus mejores sueldos son usualmente los finales. Y tú no acumulas en base a tu último sueldo. Tú vienes acumulando en el tiempo. Claro. Entonces, se hace un poquito difícil económicamente o financieramente hablando para hacerlo sostenible. Eso en cuanto a la viabilidad del sistema. Claro, porque si tú vienes acumulando dinero en base a mejores sueldos, pero te pensionas con el mejor sueldo, va a ser mucho más difícil mantener el ahorro acumulado para aquellas personas que ahora que están ingresando. O sea, pero yo quiero que se explique a muchos de los oyentes el concepto de pensión, porque muchos tal vez, entramos de lleno con el sistema de reparto, luego vamos a hablar en más detalle con el sistema de capitalización individual y cualquier otro sistema que esté funcionando, los mixtos. Quisiéramos que le explicaras a la gente de forma llana qué es una pensión y por qué se ha concebido esta idea de pensión en las sociedades modernas. En las sociedades se supone que una persona no va a poder ser productivo toda su vida, o que no va a poder trabajar toda su vida a la misma capacidad. Entonces, como tenemos vidas finitas y sabemos que en algún momento vamos a fallecer, eso es lo más seguro que tenemos, y que en cierta edad no vamos a poder tener la misma productividad, como sociedad nos hemos organizado para decir, mira, tú no deberías trabajar toda tu vida. Y no vas a poder trabajar toda tu vida. Y aunque quieras trabajarlo, eso sería tu hay limitaciones naturales, biológicas que van a impedir. Entonces, se trata de, por organización societaria, de que en conjunto lleguemos a un acuerdo donde decimos, mira, las personas mayores de cierta edad y dependiendo de su esperanza de vida, las personas de cierta edad puedan ya dejar de trabajar. Y para eso deben tener una fuente de ingreso. Perfecto. Porque tenemos que vivir. Y esa fuente de ingreso le llamamos una pensión. O fuentes de ingreso en retiro, jubilación. Y esa pensión tenía, antes de la ley 87-01, varias fuentes públicas y fuentes privadas, dependiendo del sistema. Entonces, antes del 87-01 había un ecosistema de regímenes dispersos, que algunos eran quizá algo operativos, pero en la mayor parte dejaban fuera de cobertura a la población. Exactamente, no había casi cobertura. Entonces, ¿cuáles son los méritos que a tu juicio trae esta ley 87-01? Primero viene a organizar. Okay. Viene a organizar de que todos estemos en el mismo ecosistema, que no lo hemos logrado todavía, ojo, estamos claros en eso, pero viene a eliminar o a juntar muchos planes individuales. Okay. Fíjate que te acabo de decir que el Banco Central tenía uno. Te puedo decir que en algún momento algunas instituciones del Estado tenían algo privilegiado de ellos. Cuando existía una ley, como la 379-81, que definía cuál era para el sector público en general, pero no era así. En el caso del Banco de Reservas tenía uno. Y así sucesivamente tú venías, y en el sector privado ni hablemos. O sea, tú tenías empresas telefónicas que tenían unos buenos sistemas de pensión. Tenían otras empresas en el área de alcoholes y bebidas que también tenían su propio. Entonces, lo que viene a organizar todos estos planes
y a ponerlo de manera conjunta y también a incluir a muchos que no tenían planes. Vamos a hablar de cada uno de estos sistemas en el siguiente segmento, pero ahora quisiera que me hablaras un poco del órgano que tú representas. Esta ley 87-01 también trae un órgano regulador, que es la Superintendencia de Pensiones. Quisiera que me dijeras cuál es la función de la Superintendencia de Pensiones como primera pregunta, y ya luego seguiremos desarrollando cómo llegas, cuándo llegas y qué has hecho en el tiempo que tienes en la función. Perfecto. Vamos primero, ¿qué es la superintendencia? Bueno, la Superintendencia de Pensiones, como bien dice su nombre, es el órgano regulador y supervisor normativo de todos los sistemas de pensiones en la República Dominicana. ¿A quién supervisa? Principalmente por temas de temas jurídicos, ustedes que saben más que yo, principalmente a la administradora de fondos de pensiones, que son las que administran los planes de capitalización individual. Okay. Son aquellas cuentas individuales que cada empleado, de manera formal, junto a su empleador, ahorran en conjunto. Y que hablaremos más adelante. Claro. Okay. ¿A quién más supervisan? Supervisamos también en materias principalmente de beneficios, y ahí podemos definir qué son esos beneficios, de los sistemas como la policía. Okay. Sistemas también de los profesores que tienen su propio plan, que se llama el INAVIMA. Entonces, los profesores tienen su propio plan, y este plan tiene, como su ley lo manda, entonces nosotros hacemos deber de que se cumplan como manda su propia ley. Es decir, que a pesar del 87-01 sigue habiendo microsistemas de pensiones. Esa ley fue posterior al 87-01. Entonces, lo que quiero decir es que estas leyes han generado quizás distorsiones. Pero también tengo entendido que las altas cortes tienen sistemas particulares. Claro. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Explícame un poco cómo y tu intervención con esos sistemas. Algunos de ellos no tenemos contacto ni con el Congreso. Okay. Con el instituto que se formalizó en el Congreso Nacional para todos los legisladores. No tenemos ningún tipo de intervención ahí, ni supervisión, ni regulación, nada. Y las altas cortes tampoco. Okay. La de las altas cortes, igualmente que la del Congreso Nacional, se quedaron fuera en el momento del 87-01 para incluirse posteriormente, para ver un proceso de adecuación, para ir adecuando el sistema. La verdad es que eso crea crea distorsiones, porque muchas personas entienden entonces que pueden tener los mismos privilegios que otros, y que hay ciertos beneficios que dicen, pero ¿por qué esa persona puede tener un privilegio y yo no? Entonces, y obviamente entonces se dice, bueno, déjame entonces dedicarme a una carrera en la cual yo sería legislador por 8 años y puedo optar por una pensión luego de 8 años de trabajo, cuando en cualquier otro sistema, cuando los mejores sistemas del mundo, todo se reduce al ahorro. Si voy a vivir luego de mi edad de retiro, aquí la ley dice que te puedes retirar a los 60 años de edad. Si voy a vivir luego de los 60 años de edad, en promedio voy a vivir 20 años más. Claro. Tengo que ahorrar lo suficiente para poder vivir esos 20 años. Si lo único que hago es aporte por 8 años, tengo que aportar o mucho dinero para poder acumularlo y que eso se maneje de cierta manera que después, cuando yo entre en mi época de retiro, pueda tener lo suficiente. Pero vamos a centrarnos en la superintendencia. ¿Cómo está integrada la superintendencia? ¿Qué tiempo tienes ya al frente de la institución? Yo tengo 2 años en la institución, apenas ahora el 24 de noviembre. Oh, increíble. Ya voy a tener 2 años en la institución. La institución se rige desde un consejo, que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector de todo el sistema de la seguridad social. ¿Quiénes integran ese consejo? Mira, ahí creo que son 20 y tantos miembros del consejo, representativos del sector gubernamental, del sector privado, a través de los empleadores, a través de ciertos prestadores de servicio. Está en el sector gubernamental, hay varios miembros también. Está quien lo preside, es el ministro de Trabajo. Su vicepresidente es el ministro de Salud. Se elige también por una terna el gerente general de dicho consejo. Hay una supergerente general. Y luego entonces están miembros y suplentes de dicho. De hecho, muchos vienen a través de los gremios. Son el gremio del médico, el gremio de las enfermeras, por el lado de salud,
por el lado del sector privado también hay varios gremios, que es por el lado del sector empresarial, el sector empleador, y por ende hay una gran cantidad, una caterva. Yo he ido contando y son casi 12 o más. Son 23 integrantes. 23 miembros, si no me falla la memoria. Yo imagino que será con una regla o algo así que se Mira, la verdad es que ha funcionado, reunión. pero las reglas de juego del tema de cómo se toma la decisión se tiene que tomar obligatoriamente tripartita. Obligatoriamente. Okay, cuando tú dices tripartita, con la participación del empleador, del gobierno, sector empleador y gobierno. O sea, si no hay una persona, si hay uno de esas tres partes que no están de acuerdo con algún tipo de decisión que emana el Consejo Nacional de la Seguridad Social, no se aplica. Pero regularmente los órganos reguladores no deberían en ellos tomar parte los regulados. Es como una anomalía en el sistema, no solamente en la superintendencia de pensiones. Se da en el Indotel, pero se da casi en todas las pero en el caso superintendencias. nuestro, aparte de eso, nosotros dependemos, ¿verdad?, del Consejo, pero todas las normativas se hacen dentro de las... No están sujetas a la aprobación del Consejo. No están sujetas a la aprobación del Consejo. Sin embargo, el Consejo es como nuestro primer filtro. Sí, o sea, si alguien se siente de que esa normativa emitida tanto por la Superintendencia de Pensiones como de la Superintendencia de Riesgos Laborales y de Salud, la CISARRIL o del IDOPRIL, cualquiera de ellas que está tratando de regular el área que le compete, pueden elevar hacia el Consejo Nacional de la Seguridad Social una instancia. Francisco, cuando tú decides, cuando te designan esa posición, sí. ¿Aspirabas tú a esa posición, lo primero? Y lo segundo, ¿cuáles fueron los retos que te trazaste y si los has ido alcanzando en estos 2 años que tienes de gestión? Primero, la designación viene por una terna que se sometió desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social al Poder Ejecutivo. Con Francisco encabezándola. Cabrón, Francisco Torres encabezándola. Bueno, yo no recuerdo exactamente quiénes eran los miembros, los integrantes, pero yo no sé recuerdo si era yo adelante o no importa. Creo que la terna no importa quién vaya adelante, pero éramos de tres. El que va adelante. Éramos de tres. Ese es el que tiene la... Éramos tres. Y luego, entonces, bueno, el presidente me designa en el año 2022, noviembre del año 2022. Hasta la fecha yo estaba como subdirector de gestión de cumplimiento en la Dirección General de Impuestos Internos. Ya había cumplido ya ahí también 2 años. Y bueno, entonces no fue algo que yo me postulé. Sin embargo, sí tuvimos conversaciones sobre si me interesaba. Y obviamente a mí me interesa siempre ser parte de este cambio que estamos impulsando como el gobierno del cambio del presidente Abinader. Y ahí al momento de ya tú estar claro que podía ser probable tu designación, ¿cuáles eran las metas que tú tenías y si has ido alcanzando esas metas que te propusiste? Lo primero que nosotros hemos evaluado, y creo que es algo que se cae de la mata a todo el mundo, es que hay un gran desconocimiento, una gran desinformación de cómo funciona el sistema. Y eso se debe a lo primero que arrancamos hablando, que es que hay demasiados planes individuales. Habían temas previo a la ley, que personas que arrancaron con el sistema viejo, que luego del cambio no le ha funcionado a ese grupo de personas, en el sentido de que no han podido acumular lo suficiente, porque la forma de acumular y el cálculo actuarial, o sea, el cálculo que se ha hecho para ver de qué manera tú consigues la mejor pensión posible, y es con tu ahorro por más de 360 cotizaciones, dígase 30 años de ahorro. Pero eso lo vamos a ver en detalle. Sígueme hablando de tus metas y cómo vas en el cumplimiento de ellas. En ese sentido, muchas personas se veían que no iban a poder, o sea, muchas personas se ven, vamos a decir, desamparados en falta de información. Y aparte de ser un órgano regulador y supervisor de los distintos planes, de que cada una de las administradoras de fondos de pensiones no pueden hacer lo que ellas quieran con el dinero del afiliado, ese dinero no son de las administradoras de fondos de pensiones, ese dinero es del afiliado, de cada ahorrante. Aparte de ser el supervisor y regulador de eso, teníamos nosotros que poder explicarle a las personas cómo funcionaba el sistema.
Bueno, y en eso estamos. Estamos con Francisco Torres en este primer segmento, hablamos de las generalidades y en el segundo segmento, manténgase en sintonía, que vamos a hablar de todos estos detalles técnicos, el sistema de reparto, sistema de capitalización individual, los requisitos que debe reunir para recibir su pensión, si estaba en un sistema y debe pasar a otro, cómo se hace, bueno, todas estas explicaciones las tendremos de primera mano del más autorizado, que es el superintendente de pensiones, el licenciado Francisco Torres. Manténgase en sintonía y en breve continuamos con su cátedra jurídica. Bueno, seguimos con el licenciado Francisco Torres, superintendente de pensiones. Vamos a entrar a muchas preguntas que me han ido haciendo los espectadores, nuestros radioescuchas y también por la televisión y por las redes sociales. Nos preguntan, nos hacen muchas preguntas de índole práctico y de interés práctico. Sobre todo hay un interés por entender la diferencia entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Si nos pudieras explicar esa diferencia. Trataré de ser lo más llano posible. De acuerdo. Nosotros estamos utilizando en nuestro afán de informar a las personas de cómo funciona el sistema dominicano de pensiones actual, el de la ley 8701. Y lo hemos descrito como una especie de tinaco de agua, que tiene 3 mangueras. La de tu empleador, la tuya como empleado, que es la más fina, por cierto, y la del rendimiento del dinero. Y ahí vamos a entrar entonces en la diferencia con el reparto. Okay. El tinaco se va a llenar agua de 3 mangueras. Entonces, de cada 10 pesos que le echan de agua al tinaco, cada 10 pesos de dinero que se echa en tu cuenta, la cuenta es individual, es tuya. Pero de cada 10 pesos que caen en tu cuenta individual, si tú tienes un empleador de manera formal, tú tienes que tener un empleador. Si tienes empleador, de cada 10 pesos 7 lo pones tu empleador. Un poquito más, 7.10. Y 2.87 lo pones tú. Okay. De ese 9.97 a tu cuenta cae 8.4%. Y tú dirás, ¿a dónde está el diferencial? Bueno, uno cubre gastos de la seguridad social, pero la mayor parte va a un seguro de discapacidad y a un seguro de sobrevivencia que están atados a tu cuenta. ¿Para qué? Por si tú falleces o si sufres algún tipo de discapacidad no laboral. Eso quiere decir que vas a dejar de percibir ingresos porque vas a estar sin trabajo o porque no vas a poder dar el mismo esfuerzo en tu trabajo. Tienes un seguro de discapacidad. Esa discapacidad también se cubre a través de este sistema de pensiones. Así mismo, como te acabo de decir, de los mismos 997. Para saber distinguirlo con el que es la pensión que procede por una discapacidad, está cubierto por otro régimen. Depende. Ok, explícanos. Depende. Hay si es por riesgo laboral, si es por algo, es el IDOPRIL. Perfecto. Que es el instituto que cubre esa parte y de a eso también se cubre una parte al IDOPRIL. Perfecto. Que es alrededor de 1.5% de tu salario va ahí. Pero no del 997 que te acabo de escribir. Ok. Del 997 es principalmente al seguro de discapacidad, seguro de sobrevivencia y a cubrir ciertos costos de la Tesorería de Seguridad Social, la CIPEN, la DIDA. Ya, esas 3. Entonces, el sistema de capitalización individual se implementa a partir de la ley 87-01 y es un sistema en el que usted como trabajador aporta una parte, su empleador otra parte, y de eso se alimenta. Va a una administradora de fondos de pensiones que hace inversiones. Así es, y ese rendimiento de esas inversiones, al día de hoy, si de 100 pesos que tú tienes acumulado, más de 55 pesos ha sido por el rendimiento. Es decir, que ese dinero que usted aporta no es que se queda ahí, sino que va a manos de unos expertos en inversiones que tratan de hacer que su dinero crezca. Que lo ha hecho en el tiempo. En términos llanos. En los 20 años... Te doy un ejemplo, en el caso mío, a mí me ha duplicado mi inversión. En 20 años que tiene el sistema, la tasa promedio anual ha sido por encima del 11%. En términos nominales, que es muy difícil conseguirlo en el sector siempre, y además de que es libre de impuestos. Ese dinero crece libre de impuestos y además no entra en tu base imponible de tu salario. Entonces la diferencia con el plan la gente quiere saber, bueno, y el otro sistema, ¿por qué lo quitaron? Entonces la idea es la siguiente: yo no voy a venir a dar, a decir que uno es mejor que el otro. Okay. Pero sí le voy a dar ciertas cosas que ustedes quizás van a tomar. La decisión va a ser solita. En el sentido de que, primero, las personas están durando más en el tiempo. Claro que sí, la calidad de vida ha aumentado y la expectativa de vida también. ¿Están naciendo más o menos personas? Menos personas. Eso. Entonces el sistema de reparto funciona si todos ahorramos al mismo cúmulo
Y de ese cúmulo, todos tenemos la misma forma de beneficiarnos. Okay. Sin embargo, si no hay cúmulo, que es lo usual, yo pago para pagarle la pensión al que ya se va a jubilar. Al que ya se jubiló. Si hay menos personas jóvenes aportando al sistema, aportando para los que ya están jubilados, ya ahí empieza a faltar dinero. Porque el jubilado tiene un beneficio definido. No depende de mi salario. Depende de su último salario. Algo que en el sistema de capitalización individual no se toca así. Se toca que tu pensión depende de cuánto tú acumulaste. Entonces, por eso, en un cierto sentido, es mucho más justo. En el sistema de reparto, todos aportan de manera desproporcional, porque uno gana más salario, otro menos salario. Exacto. No hay un sistema de inversión o reinversión como el sistema de capitalización individual. Y al fin de cuentas depende también de factores como el envejecimiento y el crecimiento poblacional. Y tenemos que incorporar a todo esto, de que vivimos en la República Dominicana, donde más del 50% de la población que está en edad de trabaja en el sector informal que no cotiza. Okay. Entonces, ese sector que está informal que no cotiza, no importa el régimen, no estaría aportando. Entonces, en el régimen que tenemos ahora vamos a decir que es excluyente, porque los informales no han podido aportar, algo que hemos tratado de cambiar ahora. Sí, pero hay otros países que llevan este sistema y están prácticamente en la quiebra. El caso de España, el caso de Japón, otros países, el caso de Chile. Bueno, Japón tiene... Chile ha implementado el sistema de capitalización, es uno de los primeros. Claro, uno de los primeros en implementarlo. La gran mayoría de los países están moviéndose hacia una especie de híbrido. Okay. Donde se garantice una pensión mínima, pero muy mínima, que se garantice una pensión mínima para la población, usualmente población con bajos niveles de ingreso. Okay. O sea, y en ese aspecto esas personas no han contribuido a su propia pensión, solamente pagando impuestos. Bien, vamos a regresar al sistema de capitalización. La ley genera un sistema generalmente de capitalización individual, pero no desaparece. Se me escapó decir que dentro también del aporte hay un aporte solidario. Hay un fondo solidario que le garantizaría a las personas que no lleguen a aportar las 360 cotizaciones, pero que lleguen a más de 300. Pero, vamos a ver más adelante esas condiciones dentro del sistema de capitalización. Pero dentro de este sistema, tenemos que es una cuenta que yo tengo a la que voy aportando mi empleador, y la administradora de fondo de pensiones también hace una labor para hacer crecer mi dinero. Así es. Pero resulta que mi pensión podría ser insignificante en razón de que mi aporte no es tan importante porque yo gano poco. Entonces, tú estás planteando algo novedoso, pero que no está en la ley. No, está en la ley. El plan de la seguridad social, el fondo de solidaridad social, está desde el inicio de la ley. Y todos aportamos a él. Y ese fondo, pero es para solamente lo que aportamos, ¿verdad? Si tú estás en el mercado informal, nunca has aportado. Ahora, si tú aportaste y no llegaste a acumular lo suficiente para tener una pensión mínima, hay una pensión mínima, hay un monto mínimo de 14,000 y tantito de pesos. Esa pensión mínima nadie te puede dar de tu propio dinero, ni del fondo solidario te puede dar menos de ahí. ¿Esa pensión mínima se indexa en el tiempo? Se indexa en el tiempo cada vez que aumenta los salarios mínimos en el país, se va aumentando esa pensión mínima. Y también si tú tienes una pensión ya otorgada, o sea, que son menos, porque solamente, recuerden que no hemos llegado a los 30 años de cotización. Claro. O sea, la ley es nueva. La ley y la primera cotización se hizo en el 2003. Imagínate. O sea, que en el año 2033, una persona que siempre ha cotizado todo el tiempo de su vida laboral. ¿Cuántas cotizaciones conforme a la ley hay que tener para poder disfrutar de la pensión? 360 cotizaciones, pero no para poder disfrutar de la pensión. No, pero ahí te hago la siguiente pregunta. No, para tener una buena pensión. Ok, muy bien, para tener una buena pensión. Pero ¿cuál sería el número de cotizaciones mínimas que yo debería tener? 300 cotizaciones es el número de cotizaciones mínima para poder acceder al Fondo Solidaridad Social. La otra pregunta. ¿Debo tener una edad mínima para 60 años de edad. 60 años de edad. En cuanto a la calidad del ingreso, si tú me dices, bueno, yo no coticé porque mi salario era muy bajo, suficiente, entonces... No hay salario bajo en el sector formal que sea suficientemente bajo para no cotizar. Todos cotizan. Todos no. Vamos a hablar vamos a partir de la base que se cotiza, pero si yo gano 200,000, 500,000, no estoy cotizando igual que alguien que gane 30,000. Bueno, hay un máximo de cotización. Porque el máximo de cotización entiendo que son 20 salarios mínimos. Y ese es el máximo de cotización.
y hay un mínimo de salario cotizable, aunque no hay un mínimo de cotización. Pero todos los salarios cotizan en el sector formal. En base a tu cotización es que tú tienes tu ahorro. Muy bien, pero no tengo un límite. O sea, mientras más alto es mi salario, más yo cotizo. Más cotizas. Okay. Y no hay un límite a eso. No, pero igual. Pero tu pensión no depende, no tiene un monto definido. No, evidentemente que no. Entonces, claro. mientras más función de mi ahorro. Mientras más tú ahorras, mejor pensión tienes. Y una cosa, si yo soy una gente muy organizada y tengo miedo a mi vejez y quisiera aportar algo más, ¿el sistema permite hacer un aporte adicional? Claro que sí. Es muy complicado hacerlo. ¿Cómo se hace? Hay varios canales. Okay. Hay un canal que está establecido desde el inicio de la ley, que es que tú puedes decirle a tu empleador que te descuente más. Okay. Y tú le puedes decir mensualmente, o cada 2 meses, o de manera... ¿Desde cuándo eso es posible? Porque yo comencé a cotizar siempre ha sido desde posible. el inicio prácticamente del sistema. Siempre ha sido posible. Okay. Inclusive hay empleadores que aportan más de lo que dice la ley. Ok, conforme a acuerdos particulares, con la claro, entonces, colectivos. Y ese es el aporte voluntario, y lo hace en nombre del empleado. Ok, no, claro. Entonces... Y eso va a la cuenta del afiliado, o sea, va a la cuenta tuya, personal, ese dinero es tuyo, nadie te lo quita, inembargable. Sí, pero ahí viene la otra pregunta. Surgieron, sobre todo en medio de la pandemia, grupos encabezados por un diputado, bueno, no vamos a mencionar, diciendo, como ese dinero es del trabajador, vamos a ver cómo al menos 1% de ese dinero se le entrega para que puedan usarlo. Eso es viable, lo han hecho en otros sistemas, pero ha hecho colapsar el régimen. No es que hace colapsar el régimen, pero la idea es lo siguiente: si estamos acumulando para tener una buena pensión, si saco dinero y le quito dinero al acumulado, vas a tener una menor pensión. O sea, al yo sacar dinero anticipadamente, ya de por sí, que la pensión, donde estamos acumulando en el tiempo, menos de lo que deberíamos estar acumulando. Fíjate que ahorita te dije, una persona al 2033 tiene que tener 30 años, el primero que va a llegar en el 2033 va a tener que tener 30 años de cotización continua. El sistema en sí, si los medimos en promedio, solamente estamos cotizando el 41% de las veces. Eso quiere decir que una persona que está cotizando hoy, fácilmente mañana no está cotizando. Y solamente de cada 100 meses que estaba supuesto haber cotizado, nada más ha cotizado 41 meses. Entonces, con ese nivel de ahorro y con los aportes, que ya te dije que son 2.87% de tu salario y 7.10% que pone tu empleador. Eso llega a 9.97, pero en verdad nada más cae 8.4. ¿Tú sabes cuánto es el promedio de ahorro de América Latina? Ajá. El promedio de aporte en América Latina es de alrededor de un 11 a un 12%. El promedio de América Latina. Es decir, el promedio de los países. ¿Y a quién se le carga ese adicional? Igual, o sea, puede ser mitad. Okay. Bueno, pero vamos a poner en Chile nada más paga el empleado. No, el empleador solamente le cubre los seguros. Okay. Y nada más tiene, y el empleado paga un 10. O sea que paga mucho. Lo que aquí se paga entre empleador y empleado, el chileno lo paga solo. Okay. Y por eso tenía mucho más exigencia. En el caso de República Dominicana, y comparativamente con otros países, por ejemplo, los países ricos, los países de la OECD, tienen un 18% de aporte. Los países con los mejores niveles de pensiones tienen 21 a 25% de aporte. Pero hay un factor ahí también, salario. Como tú aportas un por ciento tan alto de un salario bajo. Pero de 21 a 25%. Pero estamos hablando de nivel de ahorro necesario para tener una buena pensión. Olvídate, porque es porcentual del salario. O sea, no importa el salario. Es cierto, si tengo un salario bajo y tengo un alto costo, si tengo un salario bajo y un alto costo, tengo menos posibilidad de ahorrar. Un salario de 15,000 pesos no te da ni siquiera para la sobrevivencia. El promedio de los salarios que están acumulando son de 35,000 pesos. No me digas. El promedio del sistema. Y tú sabes cuál es la pensión mínima, es 14,000 y tanto. O sea que ya con una pensión de 14,000 y pico, y el promedio de salario de 35, ya estamos hablando de un ratio, una relación de casi la mitad. Okay. Del 50%. Pero que tampoco va a ser suficiente para sobrevivir. Pero con base a qué ahorro. No, volvemos. Claro. Y además del tiempo. Entonces, bueno, ya eso lo hablaremos en el último segmento sobre propuestas de reforma al sistema. No, y el del tiempo. El tiempo que tú tienes que ahorrar. Si yo tengo que ahorrar para vivir más de 20 años, yo tengo que ahorrar suficiente y continuamente más de 30 años. Yo quisiera que abordáramos, Francisco, el tema de la resolución
572-07 que dio el Consejo Nacional de la Seguridad Social con relación a aquellos que voluntariamente quieren o han querido pasar al sistema de capitalización individual y que provienen del sistema de reparto. ¿Cómo nació esta resolución? ¿Quién la impulsó? Y al fin de cuentas, si ha sido posible su ejecución práctica. Así es. Mira, como bien dijimos, al principio de la ley fue en el año 2001, pero habían otro régimen previo a la ley. Entonces se le buscaron salidas. Okay. A cierto, una de ellas no se cumplió, que es el del bono de reconocimiento. Okay. Para aquellas personas que cruzaron voluntariamente. Era como una forma de darle un depósito inicial en su cuenta. Como un incentivo. O sea, mira, tu depósito inicial Muy era bien. el bono de reconocimiento. Eso nunca se implementó en la ley. Sin embargo, a otras personas que dijeron, mira, si tú arrancaste a contribuir en esta ley, luego de tener 44 años o más, y cumpliendo 45 en el año que tú empezaste a contribuir, a los 60 tú vas a tener 15 años contribuyendo. Si cumpliste los 15 años cotizando, o sea, de manera continua, a los 60 tú vas a tener 15 años como mucho de ahorro. Eso no te va a dar. Entonces se le devuelve todo su dinero. Okay. Eso es una forma de que se le pueda, como vamos a decir, una salida. Eso son a los que están bajo el régimen de reparto. No, a todos. Y a los que están, a todos. Okay. Si yo no cumplí con el número de cotizaciones que manda la ley, pero yo entraste tarde. Se llama ingreso tardío. Exactamente. Entonces yo tengo ahora, la opción de requerir a la administradora de fondos de pensiones que me devuelva lo que yo tengo ahorrado. Todo el dinero se le devuelve. De hecho, se ha devuelto más de 50 mil millones de pesos. Pero no tengo esa opción si... Pero no tiene pensión ni nada. No, pero en el caso de que yo cumpla con todas las cotizaciones, ahí no me dan la opción. Tengo que bueno, lo que pasa es que eso está diseñado para las personas que no iban a poder ahorrar. No, perfecto. No, digo, tiene que haber mucho pensando aquí, bueno, pero a mí que me den entonces el derecho, aunque yo tenga todas las cotizaciones, de que me den mi dinero. Pero tú tienes el privilegio de poder ahorrar. Tú empezaste joven a poder ahorrar. Tú tienes el privilegio de ahorrar y lo que te queremos es obligar a ahorrar. Claro. Porque esa persona que se le va a devolver su dinero no va a tener en nada de qué vivir. Eso es un seguro para la vez, para saber que efectivamente vas a disfrutar. Así que se llama la pensión en la ley. Claro. Seguro de vejez. Sí. Es un seguro de vejez, no se llama pensión. Claro. Entonces la famosa renta vitalicia del Código Civil. Había un grupo de personas entonces que empezaron con el régimen pasado en el sector público. Que tenía la 379-81, que era la ley de 1981, donde los funcionarios públicos tenían este privilegio que era... Tú tenías un máximo de 8 salarios mínimos del sector público, como máximo de pensión, dependiendo de tu último salario, y tenías que durar 20 años en el sector público. En el cambio de la ley, a muchos de ellos lo cambiaron a cuentas de capitalización individual, tratando de que el sistema arrancara, eran más jóvenes, pero en verdad arrancaron en base al sistema viejo. Otros optaron por quedarse en el sistema viejo y optaron por... En el momento del retiro, dígase, cuando ya tú tienes más de 20 años trabajando en el sector público, pre y post ley, claro. Entonces tienes el chance, si tú trabajaste 20 años en el sector público, tienes el chance en el momento del retiro de ir a solicitar que te retiren por el sistema de reparto o bajo la ley 379-81. Pero eso es solamente para el retiro. No es que te puedes devolver al sistema de reparto. No, eso es en base a los derechos adquiridos nacidos. O sea, exacto. Tú cotizaste y estuviste bajo un régimen legal vigente en esa época y lógico, debe continuar los derechos adquiridos en función de tu ello. Dinero que acumulaste, porque pudiste haber acumulado dinero del sector privado, tu dinero del sector privado se queda acumulado en tu cuenta del sector de capitalización individual y se te dará de acorde a como diga la ley y como te corresponde. Y si te quieres, entonces eso es en el caso de que te quieras ir por el sistema de reparto. Entonces, como te quieres ir por el sistema de reparto, el dinero acumulado se va al fondo del Estado, porque vino de la cotización, más los rendimientos se van al fondo del Estado para pagar tu pensión. Después quiero que me expliques cómo, si es un fondo común, cómo yo te puedo individualizar para llevarte eso al fondo. Bueno, me lo explicas en el siguiente segmento de capitalización individual, que esta pregunta y otras tantas más para el último segmento de Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con el superintendente de pensiones, Francisco Torres. Manténgase en sintonía con su Cátedra Jurídica.
Continuamos en Cátedra Jurídica hablando de pensiones. Creo que los que estamos aquí en la mesa, ninguno todavía estamos de pensiones, aunque en algún momento lo estaremos, pero sí muchos de los oyentes 20 están... años más todavía bueno, te ¿verdad? faltan 20 No, me años. falta De cotización. quizá menos. De cotización. Yo no nada comencé- más de trabajo, no, de cotización. Yo comencé temprano, pero aquí en la explicación que estabas haciendo, la aplicación de la resolución 572-07, para que quede más claro, Sí. si usted está en un sistema de reparto y se va al sistema de capitalización individual, perdió lo que tenía allí. No hay, exacto, no hay forma de en ningún sistema de reparto en ninguna parte del mundo, Ujú. ni aquí ni en ninguna parte del mundo, de que tú del sistema de reparto te vayas Al de capitalización y individual. a cualquier otro sistema Ok. y te lleves tu dinero, porque ahí cae una pregunta que muchas personas tienen también, y si me voy del país. Que muchos Y de los que nos entonces- escuchan están fuera del país. Ah, o sea, si me voy del país, ¿qué pasa con mi dinero? Tu dinero no se pierde. Eso es lo primero. Aún en el de reparto. En el reparto puede ser que se pierda porque no hayas cumplido las cotizaciones. Ok. O sea, la única forma de tú pensionarte en un sistema de reparto es cumpliendo las reglas. Ok, si tú estás en un sistema de reparto, que es el viejo régimen, y no... Cumpliendo las reglas. no terminaste con una pensión, es decir, no concluiste tu vida útil ni las reglas para lograr tu pensión, Te fuiste- perdiste todo. Te fuiste sin nada. Ok, ahora, si tú estás en un régimen de capitalización individual, Tu dinero es tu dinero. tu dinero está ahí en una cuenta, tú no cumples con el número de cotizaciones, luego de que te toque, y lo que tú vas a hacer es solicitar el reembolso de lo que tú has cotizado. Y se te dan un retiro programado. Que es lo Ok. que nosotros calculamos en base a 360 cotizaciones o 30 años de cotización. Porque eso te da un cálculo actuarial de que te daría lo suficiente para vivir por 20 años más a una razón buena. Ok. Sin embargo, si yo no llego ahí, y no llego tampoco a las 300 cotizaciones, tú no pierdes tu dinero. Tu dinero es tuyo. Y ese dinero se te devuelve a razón de una pensión mínima o mejor. Pero la idea es que te dure mucho, lo más posible, el dinero que tú tienes acumulado. Si hubieses cumplido todas las cotizaciones, tienes una pensión mínima garantizada en el tiempo, que nunca se te va a acabar el dinero. Ahora, si no pudiste lograr eso, entonces tu pensión, lo que tú acumulaste, te da para tu pensión. Aquí se hace una pregunta muy importante desde los estudios, y una pregunta especial. ¿Qué pasa con aquellos ciudadanos que hacen una labor particular, pero que no son trabajadores? Están en el sector... Relación de dependencia. que no tienen una relación de dependencia, por tanto, están en el sector informal. Esas personas no tienen acceso al sistema de pensiones de la República Dominicana. Vamos a ponerlo de otra manera. Hay muchas personas. Ajá. Hay una realidad ya hoy en día que no existía cuando la ley, Ujú. y que no existía mucho menos años atrás, de que muchas personas son independientes pero no informales. Explícate, ¿cómo así? Un médico, un abogado, Sí, no, claro. un médico abogado, un abogado que tiene su propia firma, Claro. o que es independiente con su solo, Claro. Que quizá En tiene- mi caso, que quizás tiene dos más, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? colaboradores, Colaboradores, claro. pero que quizás trabajan de manera independiente también. No tienen no es una relación de dependencia. Entonces, en esa razón, ese grupo de personas estaban, vamos a decir, fuera del sistema. Si no habían cotizado alguna vez a Ok. través de un empleador, no había forma de entrar al sistema de seguridad social. ¿A partir de cuándo es posible? No, ¿a partir de cuándo? De noviembre del año 2023. Eso quiere decir un año después de tu ingreso al Así sistema. es. Eso es una para anotarle a Francisco Torres. Hemos creado una nueva forma Ok. de poder crear una cuenta. Escuchen bien aquí, amigos oyentes, es decir, a partir de esta gestión dirigida por Francisco Torres, superintendente de pensiones, se creó la posibilidad de usted, ciudadano que esté en la informalidad, de tener una... O independiente, porque o tú puedes independe- ser, porque tú o puedes ser independiente formal. o informal. Bien, tener la posibilidad de hacer De cotizaciones, de acumular, y por vía consecuencia también, si cumple con los requisitos, disfrutar una pensión cuando cumpla con los requisitos. Bueno, la idea es la siguiente, es una cuenta para acumular una cuenta de pensión, Ok. cuenta complementaria de pensiones, Ok, ya sea para los informales independientes o para los formales que quieren acumular más. ok. Pero ¿quién administra esos fondos? Las mismas administradoras de Ok. fondos de pensiones crean estas cuentas, ya la primera nace ahora en noviembre, Ok, y esa cuenta va a tener un privilegio Ok. versus la cuenta porque es totalmente voluntaria. ok. Y como es totalmente voluntaria, tú pones cuando tú quieras, lo que tú quieras, puedes darle la cuenta a un tercero para que te ponga dinero ahí, si te pueden pagar ahí, sirve de cuenta, es una cuenta de ahorro Ok. complementaria para tu pensión, y en esa cuenta tú vas a poder utilizar dinero anticipadamente.
para ciertas condiciones. Ok. ¿Cuáles son esas condiciones? Condiciones que vienen atadas a tu pensión, Ok. a tu tiempo de retiro, tu primera vivienda. Vas a poder sacar dinero para hacer el primer pago, el primer pago, el inicial, o para poder tomar un préstamo para poder acceder a tu primera vivienda, para la educación de tus hijos. Como garantía para ese préstamo o no. No, es como un inicial. O sea, Como puedes inicial. acumular el inicial, Acumular el inicial porque no tienes que sacar todo el dinero. Perfecto. No tienes que sacar todo el dinero. Puedes sacar nada más el inicial. Puedes sacar el dinero, la cantidad de dinero que tú quieras para tu primera vivienda, siempre y cuando sea para tu primera vivienda. Ok. Siempre y cuando sea para la educación de tus hijos superior. ¿Por qué? Porque desde el día que tu niño nace, tiene una cédula y tú lo puedes poner como beneficiario en dicha cuenta. Ok. Y tú puedes empezar a acumular dinero de chin en chin, de poco en poco, para que cuando ese niño ya llegue al momento de irse a la universidad, tú puedas cubrirle su escolaridad. Pero para ser más práctico, ¿a quién debe dirigirse o dónde debe dirigirse? ¿Un independiente o autónomo? Lo bueno de esto es que no va a tener que dirigirse a ningún lado. Ok, ¿qué tiene que hacer? Nada más tiene que ir a la página web de las distintas administradoras de fondos de pensiones o descargar una de sus aplicaciones. Ok. Y la información va a estar ahí. Hasta ahora nada más va a haber una de las 7 Ok. que va a tener el plan. Y ese plan van a poder, con su linda cara y con su cédula, van a poder abrir la cuenta desde el confort de su hogar. Ahí hay situaciones que se producen. Una persona ha cotizado. Fuera del país lo pueden hacer también. Excelente. A la comunidad en el exterior que nos sigue mucho en la Z101 y también en Cátedra Jurídica, este mensaje para que sepan que hay un sistema particular que está diseñado para aquellos que son autónomos, independientes o que quieran de alguna manera ahorrar más en un sistema seguro. Bueno, pueden hacerlo a través de este sistema. Libre de impuestos. Bueno, imagínense, tiene muchos incentivos. Invitamos a que se documenten un poquito más accediendo a la página de la Superintendencia de Pensiones, que es cipen.gov.do. Hay otro sitio que también pueden ir a informarse más, que se llama conocetufuturo.do. Hay una pregunta que hacen. Bueno, yo he estado trabajando, casi llego al tope, pero no me llegué a pensionar. Sufrí algún accidente o simple y sencillamente dejé de existir, pasé a mejor vida. ¿Qué ocurre con esos fondos? ¿Pueden mis hijos heredarlo o mi esposa puede disfrutarlo? ¿Qué ocurre con esos recursos? Hay dos cosas. Si es que tú falleciste, Ajá. y estabas activamente trabajando y cotizando, tienes un seguro. Okay. ¿Por qué activamente? Porque igual que cualquier seguro, tiene que estar pagando la prima. Claro. Entonces, activamente trabajando y cotizando, entonces tienes un seguro que le beneficia a toda tu familia. Hasta un 60% de tu último salario va destinado y dividido entre entre todos tus herederos, Okay. siempre y cuando sean, en el caso de la esposa o esposo, ¿verdad? O el cónyuge. El caso del cónyuge, si es mayor de 65 años de edad, es de por vida, o sea, ya es vitalicio. Y en caso de que sea menor, le cubre hasta los 65 años de edad a esa persona. Y en el caso de los hijos, siempre y cuando sean menores de 18 años de edad, y hasta 21 años de edad si están estudiando. Es decir, que en este caso esa pensión le corresponde aunque no tenga el de cuyos, No, el fallecido, es un seguro. Eso es independientemente de si qué tiene pasa? o no tiene la cantidad mínima de cotizaciones. No importa. Eso no importa. No importa. Inclusive el sistema tiene un mes trabajando. Bien, cuidado. Entonces, en el caso de que una persona no esté trabajando activamente, pero tenga una cuenta, Uh-huh. todo eso va a su familia y no pasa por ningún sitio de temas de, no tiene que ir a hacer una determinación de heredero ni nada. Ok, ¿cómo se hace entonces? El procedimiento Se accede al fondo. directamente, sí, se A lo le que se tiene ahorrado. le devuelve todo su dinero a lo que estaba ahorrado, se le devuelve todo su dinero a los beneficiarios. Hay Y en el situaciones. caso de discapacidad, también hay una comisión técnica de discapacidad, específicamente los médicos, hay una comisión médica regional que determina el grado de discapacidad. Y en base a ese grado de discapacidad, también hasta los 65 años de edad, esa persona tiene una pensión y luego de ahí entra lo que tienen acumulado. Pero ahí a veces hay una duda. ¿Dónde entra la parte laboral y la parte de pensiones no laboral? Eso lo determinan los médicos. Ok. Y determinan y la comisión técnica. Ellos determinan si fue un accidente laboral. Si en el marco de un accidente laboral no corresponde corresponde a esto, a ese pero fondo. no pierdes. No, claro, lo que tienes ahorrado. No eso. no pierdes lo que tienes ahorrado, Ok. sino que le corresponde a otro seguro a cubrirte la parte de la incapacidad de poder seguir de- produciendo dinero. Excelente. Que se sigue contribuyendo a la seguridad social. Y una cosa, sí, que no estamos augurando esto, ni estamos diciendo nuestro No, sistema claro. de seguridad social. Esas son de las cosas que pasan. Claro. No, pero nuestro sistema de seguridad social es sólido. Ahora,
Ahora, si pasara una situación de que una AFP por cualquier circunstancia entrara en suspensión de pago o quiebra. A diferencia de un banco, a diferencia de cualquier otra, bueno, los puestos de bolsa también son individuales. Tu cuenta es individual y está en un patrimonio separado. La administradora de fondos de pensiones no es relevante. Ese patrimonio está totalmente separado y todas las inversiones están revisadas y supervisadas por nosotros. Mañana la administradora decide cerrar, o puede pasarle algo que no pueda seguir trabajando, ese patrimonio se lo puede administrar cualquier otra. No hay ningún riesgo. Bueno, vamos a decir, riesgo es casi cero. Para yo saber, muchos nos preguntan, para yo saber cuál es mi AFP, cuál es mi administradora de fondos de pensiones, y si no estoy conforme, ¿cómo me cambio de una administradora de fondos a otra? Bueno, primero, si quieres saber cuál es tu administradora de fondos de pensiones, nosotros tenemos en la página web de cipen.gov.do, hay un link específico que te dice, poniendo tu cédula, y te dicen qué administradora estás, cuál es tu número de seguridad social, y te dice cuál es tu último empleador, algo así, creo que también te sale ahí. Y te dice de qué fecha estás acumulando y todo. Y de esa forma te acercas a tu administradora de fondos de pensiones y por si tú no estás recibiendo tus estados, cualquier cosa, ya por esa forma tú puedes saber cuál es administradora de fondos de pensiones. ¿Y cómo se cambia? Y si te quieres cambiar, que tienes el derecho a cambiarte. Primero tienes el derecho, del momento que tú empiezas a trabajar, a elegir una FP. En los primeros 30 días. Y no le eliges, caes de manera automática en la FP donde están la mayoría de los compañeros tuyos de trabajo. Eso es lo primero. Y luego de ahí, a los 6 meses o 6 cotizaciones, ya tienes el chance de poder cambiarte. Y te puedes cambiar una vez al año a cualquier FP que tú quieras. Hay 7 en el sistema. Tú nada más tienes que acercarte a cualquiera de las FP, específica a las FP que tú quieres pertenecer o que tú perteneces, y a la que te quieres ir. Y de esa forma tú puedes hacer lo que se llama un traspaso. Te cambia de una a la otra. El dinero nunca se te entrega a ti, sino que el dinero pasa de una cuenta a la otra porque tu cuenta es individual y se mueve tu cuenta de una AFP a otra. Francisco, estamos ya en el cierre, pero yo tengo 2 preguntas. Una que tiene que ver con lo que ha significado en términos de ahorro y las inversiones que se han podido hacer gracias a esos ahorros dentro del sistema de seguridad social, y la otra que tiene que ver con reformas. Quisiera ver la primera parte, ¿qué ha significado para la República Dominicana que se implementara un régimen de capitalización individual y estos ahorros en el sistema financiero dominicano? Hoy es el ahorro principal de la República Dominicana. El ahorro nacional de la República Dominicana hoy en día tiene cerca de un 20% del PIB. Estamos hablando de casi 1 millón de millones de pesos. Es decir, que esto no tan solo ha sido bueno o es bueno para los trabajadores, para las personas de forma individual, sino que también ha sido bueno y sano para el sistema económico dominicano. Y genera mayor empleo. Y mayor inversión. Mayor inversión y mayor empleo de calidad. Estamos hablando de inversiones en más del 50% de las provincias del país. Ahora, hay una crítica que se lanza a veces, yo digo, no sé si qué tan justa o injusta, y es, bueno, las aseguradoras se están llevando toda la paga, todo el dinero, y necesitamos que el sistema sea más equilibrado. Yo quisiera que, aprovechando esos comentarios, que nos dijeras qué tan real es esto en la aplicación práctica y si debieras proponer modificaciones, actualizaciones a la ley 87-01, ¿cuáles serían esas modificaciones? Yo creo que un sistema que ya tiene 20 años siempre está apto para tener modificaciones. Tener ajustes, cambios. Claro, eso es normal. Eso inclusive la propia ley decía que a los 10 años ya se revisara y ya van 20. O sea que sí, debe haber algunos ajustes al sistema, pero siempre sumando sobre lo que tenemos. Hoy las administradoras de fondos de pensiones en el año 2024 cobran un 1% sobre el total administrado. El año que viene van a cobrar 0.95. Y va a ir bajando. ¿Y la media en la región? La media en la región, dependiendo de los tipos de sistemas. Porque pero sistemas similares. Sistemas similares se ha ido reduciendo. Ya hay algunos países que lo han reducido, lograr como México. Ya lo ha podido reducir a 0.55. El año que viene nosotros vamos a estar en 0.95. Y la idea es bajarlo a 0.75 en los próximos 5 años, que ya está por ley. ¿Y a qué atienden esos factores de asignados de beneficios a la AFP? ¿A la inversión que hay que hacer para implementarlo? ¿A la dificultad de la inversión? Antes estaban atados al beneficio que le generaban al afiliado. Sin embargo, por temas de transparencia y de que las personas entendieran, se le puso un monto fijo en la ley del año 2019.
Okay. Se le puso un monto fijo para que las personas entendieran que es 0.95 respecto y ellos te generan y que sale de tu propio ahorro. O sea, sale del propio beneficio que ellos te generan. Porque ellos te generan promedio un 11%. Ok, señores, hemos estado aquí con Francisco Torres. Francisco, darte las gracias por sacar de tu tiempo. Gracias a ti, siempre. Para esta cátedra jurídica que ha sido, como lo esperábamos, magistral en materia de pensiones. Esperamos que más adelante tenga la confianza de venir aquí a hablar de pensiones, como has dicho, es una de tus metas y estamos aquí para educar. A ustedes, amigos oyentes, manténganse en sintonía con la programación de la Z101 y no se pierdan la próxima cátedra jurídica el próximo sábado. Muchas gracias por su sintonía.